días para todos. Les agradezco su asistencia. Espero que esta información que les traigo pues sea de interés para ustedes y nos deje alguna enseñanza el día de hoy. Entonces hoy vamos a revisar el tema de ACV de la circulación posterior, enfocados principalmente en las opciones de manejo que tenemos en estos pacientes. Los contenidos que voy a desarrollar en la actividad es, primero vamos a hablar un poquito de la historia del ACV de fosa posterior, que me parece un poco importante porque este es un síndrome o esto es una condición médica reconocida desde hace 2 siglos y pues todavía la evidencia sobre el tratamiento y sobre algunas intervenciones pues es un poco, no está tan dilucidado, entonces pues me llama la atención poder hacer esa relación con el tiempo. Vamos a hablar pues rápidamente de epidemiología, de las manifestaciones clínicas y vamos a pasar a los 3 puntos más importantes de la charla, que es revisar la evidencia que hay sobre trombolisis sistémica, terapia endovascular y craneectomía descompresiva. Y por último, pues voy a dar las conclusiones que creo que fue lo que aprendí y lo que me dejó realizar esta revisión. Entonces, para empezar pues con lo de la historia, tenemos que decir que esta condición médica estuvo descrita eh, desde 1927, pero ya la anatomía vascular y la irrigación en las regiones cerebrales ya se había descrito por Duret desde 1873. No obstante, la etiología o digámoslo así, las primeras asociaciones de causalidad que se hicieron para el síndrome de circulación posterior, que inicialmente lo llamaban ablandamiento cerebral, fueron hechas en 1927 por Foix, con una descripción de 56 pacientes, de los cuales 26 tenían una oclusión parcial o completa de la circulación vertebrovascular, pero el 30% todavía tenían alguna probabilidad, pues eran permeables, tenían una obstrucción mayor del 50%, pero eran permeables. Y ellos sugirieron como principales causas en ese momento la embolia con oclusión temporal, eh, la insuficiencia cardíaca como causa de insuficiencia cardio arterial, digámoslo así, o como disminución del flujo como tal, y el vasoespasmo como una posible tercera causa. Más adelante, en 1946, Kubik y Adams informaron sobre las manifestaciones clínicas y patológicas. eh, y definieron que la causa embólica se presentaba en 7 de 18 pacientes que ellos describieron. Ellos lo que hicieron fue describir los 18 pacientes uno a uno las condiciones clínicas y pues describieron los síndromes clínicos que están asociados a la enfermedad cerebrovascular de la circulación posterior, que hasta hoy seguimos utilizando y que seguimos, digámoslo así, clasificando esa manifestación clínica. Hutchinson y Yates informaron de la importancia de la oclusión de las arterias vertebrales cervicales en la fisiopatología de la ACV fosa posterior, y eso fue un poco más adelante, más o menos hacia los años 50. Y posteriormente, hacia el año 1963, Bradshaw y el doctor McQuaid hablaron del síndrome de insuficiencia vertebrovascular, hablando principalmente de los pacientes que se presentaban con déficit neurológico focal transitorio asociado pues como a una zona asociada a la circulación posterior. Esto es bastante importante porque los accidentes cerebrovasculares, los accidentes transitorios de la circulación posterior tienen mayor riesgo de progresar a accidentes cerebrovascular, a isquemia cerebral, que los de la región media y los de la región anterior. Entonces, con respecto a la epidemiología, pues tenemos que decir que el ACV de la circulación de la circulación posterior representa el 20 al 25% de los ACV en el Reino Unido, y esto pues realmente lo sacamos de un estudio que es un poco viejito, pero que todavía sigue siendo el referente de la epidemiología, que es el registro de Nueva Inglaterra, eh, que fue hecho entre 1988 y 1996. Se presentaba principalmente en hombres el 63%, o sea, con más o menos con una relación hombre-mujer de 2 a 1, y con una edad media de presentación de 60 años.
el 59% de los pacientes con enfermedad de la circulación vertebrovascular debutaron con ACV. O sea, la gran mayoría de estos pacientes, un poco más de la mitad, debutaron inicialmente con ACV, pero el otro 40% pues debutaron con un accidente cerebrovascular transitorio, y lo importante, como les decía anteriormente, es que de estos pacientes, de estos 40% de pacientes del total que debutaron con AIT, el 61%, o sea, más de la mitad de estos pacientes, progresaron a una ACV, y por eso en esta condición, en el accidente cerebrovascular transitorio, con hallazgos de focalización de la circulación posterior, deberíamos ser, digámoslo así, más proactivos en el estudio de estos pacientes, porque el riesgo es mayor de una isquemia a cuando valoramos los pacientes, digámoslo así, con alteraciones de la circulación cerebral media o anterior. Entonces, básicamente aquí estamos hablando entonces, pues la circulación posterior comprende o está dividida, digámoslo así, en tres secciones, que es la sección proximal, media y distal. La sección proximal comprende las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales son ramas directas de la subclavia que entran eh, por los forámenes ovales de C2 hasta, perdón, de C6 hasta C2, y pues de ahí ellos se dividen en la arteria basilar. La basilar se divide en las ramas cerebrales posteriores, y previamente a ello pues hay otras ramas que salen de ahí, de las que ya vamos a hablar. Entonces, principalmente la primera rama que sale de la vertebral es la pica. Después está la arteria cerebelosa. La pica es la arteria cerebelosa posterior-inferior. Más arriba, en el tercio medio, estarían la arteria cerebelosa antero-inferior, las arterias perforantes del puente, y la arteria cerebelosa superior. Y más adelante, ya en el tercio distal, estaría la arteria cerebral posterior y las arterias comunicantes. Estas arterias entonces están relacionadas con la inervación principalmente de estructuras como es el tronco encefálico, el cerebelo, el mesencéfalo, los tálamos y las áreas de corteza, las áreas de la corteza cerebral temporal y occipital, ¿no es cierto? En este estudio, es un estudio entre el 88 y el 96, que es también parte del registro de Nueva Inglaterra. Ellos describen que las formas de presentación o las lesiones que se presentan en el síndrome de la circulación posterior, pues el 41% corresponden solamente al área distal, ¿cierto? A la circulación del segmento distal, el 18% del proximal y el 16% del área medial, ¿cierto? De las arterias que están como en esta zona. No obstante, el 25% de los infartos se origina en áreas múltiples, principalmente en relación entre el área distal y medial, y también entre el área distal y proximal. Parece que es muy raro o es menos frecuente que haya una alteración vascular del área proximal y medial al mismo tiempo, lo que es bastante llamativo pues, porque la anatomía, pues como si se saltara un espacio ahí en la mitad. Entonces, en el territorio distal, las áreas más afectadas fueron las irrigadas por la arteria cerebral posterior, que son los lóbulos temporales y occipitales. En el segmento medio, digamos así, las más afectadas son las arterias penetrantes al puente, y pues obviamente la isquemia del puente como tal. Y en el tercio proximal, la arteria que es como la más frecuentemente afectada es la pica, ¿cierto? La cerebelosa posterior inferior. Estamos hablando de que de que esto sucede por una oclusión vascular o una estenosis del 50% de la arteria vertebral de la basilar o de la cerebral posterior, que se presenta en el 32% de los casos.
los infartos de las arterias perforantes o ramas circunferenciales, que son la cerebelosa posterior inferior o la anterior inferior o la superior, se presentan solamente en el 14%, que esa, digámoslo así, estamos hablando de la etiología, estamos hablando de las placas ateromatosas o de la estenosis o la lesión ateromatosa pues, de los vasos, y el otro 40% se explica por embolismo, principalmente embolismo cardíaco, eh, en el cual pues describen principalmente como las causas un trombo intracavitario y la fibrilación auricular, y también en las causas de embolismo pues ellos describen el embolismo arterioarterial por disecciones más proximales, que sigue siendo una de las causas más importantes, por lo menos en este tipo de accidente cerebrovascular. Eh, Las manifestaciones clínicas entonces de estos pacientes describen en estos estudios que les referencio abajo, entonces describen que los síntomas más comunes eran mareo en el 47%, debilidad unilateral de las extremidades 41%, disartria 31%, cefalea 28% y náusea y vómito en el 27%. Y los signos clínicos más importantes fueron la debilidad unilateral, ¿cierto? La alteración motora en el 38%, la marcha atáxica en el 31%, la ataxia unilateral de las extremidades el 30%, disartria 28% y el nistagmus el 28%. Los déficits, las cosas, los hallazgos clínicos que más peso tienen para uno definir que un paciente puede tener una ACV de la circulación posterior son los déficits sensoriales cruzados, ¿cierto? La alteración sensitiva cruzada de un lado de la cara y el lado contralateral del cuerpo, con un OR de 3.98, el déficit motor cruzado 3.6, un OR de 3.6, y la parálisis del tercer par con un OR de 4, y la cuadrantopsia en un OR de 3.93. Eh, lo importante de acá es que los síndromes clínicos, a diferencia del otro tipo de circulación, que a veces el ACV, la circulación media o anterior, digámoslo así, no nos ayuda a localizar exactamente la lesión, pues los síndromes clínicos descritos previamente en esta condición, pues sí nos van a ayudar a localizar en dónde está la lesión, entonces por eso es importante mencionarlos. Entonces vamos a hablar del síndrome medular lateral, que se presenta, o síndrome de Walberg, se presenta principalmente con nistagmus, vértigo, síndrome de Horner ipsilateral. Recordemos que el síndrome de Horner es miosis puntiforme, tosis palpebral y anhidrosis de ese mismo lado de la cara. Pérdida sensorial facial ipsilateral, disartria, ronquera y disfagia. Se describe también pérdida hemisensorial contralateral del tronco y de las extremidades, o sea, principalmente alteraciones de la sensibilidad al dolor y la temperatura. Este síndrome pues se debe principalmente a la lesión de la arteria vertebral proximal o de la pica principalmente. El síndrome centromedular o síndrome de Yerin se presenta principalmente por debilidad de la lengua ipsilateral y posterior hemiatrofia de la lengua, hemiparesia contralateral del brazo y de la pierna y pérdida hemisensorial del tacto y de la propiocepción. Eh, se, se presenta principalmente en una oclusión media entre proximal y media de la arteria vertebral. El síndrome de pica se presenta principalmente por ataxia del tronco, vértigo, nistagmus, puede producirse ataxia de las extremidades, incoordinación e hipotonía. Los pacientes también se pueden presentar con cefalea, vómito y deterioro de la conciencia y Babinski por un compromiso completo de la pica, que eso puede generar edema, compresión del tallo y del puente, y lo que llamamos un infarto cerebeloso pseudotumoral, que son lesiones bastante grandes con un alto riesgo de complicaciones como hipertensión endocraneana y herniación. Entonces, como vemos, varios de estos síndromes hablan del vértigo y del nistagmus porque es un cuadro clínico bastante localizador de la región posterior, pero a veces es difícil definir clínicamente qué vértigo
tiene que ver con una lesión del sistema nervioso central o qué vértigo tiene que ver con una lesión coclear, ¿no es cierto? Entonces, recientemente, en el 2019, se publica una, digámoslo así, una estrategia de valoración de los pacientes con vértigo. Anteriormente lo que hacíamos era definir la cualidad o cuál era esa condición de vértigo o de mareo que presentaba el paciente, si era de características rotacionales, si era de características de inestabilidad o si era más bien un episodio cercano al síncope, pero nos dimos cuenta que realmente los pacientes no logran diferenciar bien la calidad del mareo, no saben definir cuál es el componente más importante y eso no nos lleva pues como fácilmente al diagnóstico. Entonces lo más importante para definir si un paciente que tiene un síndrome vertiginoso, un síndrome de mareo, tiene que ver con una lesión coclear o con una lesión cerebral, pues con una lesión del sistema nervioso central, es esta maniobra del Hintz. ¿Qué es lo que se hace? Entonces se hace, primero se mira si el paciente tiene nistagmus o si no tiene nistagmus, ¿cierto? Dependiendo de la condición del nistagmus, uno puede decir de entrada que el paciente tiene una lesión central, como por ejemplo que el nistagmus sea abocado por la mirada, que sea un nistagmus de forma vertical o que sea un nistagmus torsional. Esas condiciones sugieren que la lesión es central y que pues inicialmente tengo que empezar a estudiar una probabilidad de un síndrome isquémico de la circulación posterior. Mientras que normalmente el nistagmus horizontal unidireccional que se suprime con la fijación de la mirada, pues se relaciona más con el periférico, pues con una lesión periférica. No obstante, el nistagmus horizontal unidireccional pudiera también estar asociado a una lesión central. Entonces, eso es lo que hacemos con esta maniobra de Hintz o con la maniobra del impulso cefálico. Lo que hacemos es mover bruscamente la cabeza desde lateral hacia central. Lo que sería positivo, una maniobra del impulso positivo, es que el paciente no es capaz de seguir mirándote, no es capaz de seguir mirándote, sino que los ojos se van con la cabeza, pero rápidamente corrige y lo vuelve a mirar a uno. Eso sugiere que ese nistagmus y esa sensación de vértigo están asociados a una lesión periférica. Pero si el paciente, por el contrario, cuando usted hace la maniobra del impulso cefálico, no pierde la visión del punto central donde lo estoy obligando a mirar, es un paciente que probablemente tenga una lesión central y en ese caso pues tenemos que pensar en una CV de fosa posterior. ¿Qué otra cosa puede pasar? Pues que haya desviación oblicua, que haya screw en el paciente que tiene lesión central y hipoacusia unilateral en el paciente que también tiene la lesión central. Entonces es como bastante importante. Esta maniobra ha evidenciado que tiene una sensibilidad y una especificidad cercanas al 100% para definir que un paciente tiene un síndrome vertiginoso agudo de origen central. Eh, Otro de los síndromes clínicos que podemos encontrar es el síndrome del tope de la arteria basilar, que es pues la parte más distal de la arteria basilar, causa ceguera cortical por compromiso del lóbulo occipital y confabulación. Normalmente estos pacientes dicen que sí ven o creen que sí ven, pero realmente tienen una ceguera. Hay somnolencia, confusión por la lesión del tálamo, alteraciones comportamentales, principalmente con apatía y disprosexia por lesión rostral del tallo, alteraciones oculomotoras, principalmente alteración de la mirada vertical e hiperconvergencia por la lesión, pues también rostral del tallo, y estos síntomas se pueden parecer a los síntomas del infarto de la arteria cerebral posterior, pero la diferencia es que no hay compromiso motor, como sí lo puede haber en la cerebral posterior. El síndrome de la arteria cerebral posterior entonces se presenta hemianopsia homónima contralateral por un infarto occipital que es, si es homónima con hemianopsia homónima, si es una hemianopsia completa, pues debe haber una lesión bastante grande que altere los dos fascículos del nervio óptico. También hay pérdida hemisensorial de todas las modalidades, desde el infarto talámico, pues si está causado por un infarto, si compromete también el tálamo, dolor hemicorporal,
que es generalmente con una de tipo ardor en todo el lado del cuerpo, la cara, el brazo y la pierna, como resultado de un infarto talámico, y si es bilateral puede tener mala coordinación visomotora, incapacidad para comprometer los objetos visuales. Entonces, el diagnóstico del ACV, pues obviamente parte del reconocimiento clínico, de la probabilidad de que, del reconocimiento de los síntomas y de los signos clínicos que tiene el paciente, de la alteración de los pares craneales y pues de la valoración clínica que yo haga, como ya les mostré, que pueda ser encasillado en alguno de estos síndromes de circulación posterior. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una imagen, ¿cierto? Porque necesitamos mirar que no haya una condición de sangrado, ¿cierto? Que no haya una hemorragia, que no haya una lesión ocupante de espacio, que sea un diagnóstico diferencial, ¿no es cierto? Entonces, lo que vemos acá es, pues, la indicación de una tomografía simple, es básicamente para descartar esas dos condiciones. Podemos ver que cuando comparamos la, la, la resonancia encefálica con con la tomografía sin contraste, pues vemos que por lo menos para la fosa posterior hay una sensibilidad bastante disminuida del 42%. Si solamente vamos a hablar de compromiso cerebelar del 55%, y si solamente vamos a hablar del tallo cerebral, pues solamente va a ser una sensibilidad del 33%. Entonces, realmente el infarto de la circulación posterior no lo vamos a poder ver, probablemente no lo vamos a poder ver en la tomografía de cráneo simple. Cosa diferente que si logramos ver una región hipodensa en una tomografía simple, pues la especificidad sí es bastante alta, que es hasta casi del 100%. Lo que está reportado en este estudio del 2012 es una sensibilidad del 46%, con una especificidad del 88%, con un valor predictivo positivo del 79%, pero un valor predictivo negativo bastante bajo. Describen también el signo de la arteria basilar hiperdensa, pero solamente se presenta en el 20 al 30% de los pacientes que tienen oclusión de la basilar. Y es lo que les estoy mostrando acá en esta imagen. ¿Para qué nos puede servir entonces también la tomografía simple? Pues hay descrito en la literatura, en esta guía de stroke del 2008, la valoración del aspecto de la circulación posterior, cuando podemos en la tomografía simple ver las imágenes hipodensas, que ya, como ya sabemos, es en el menor cantidad de los casos. Entonces, ellos describen 8 zonas. Esas 8 zonas, pues son los dos tálamos, ¿cierto? Los dos hemisferios cerebelosos, el mesencéfalo, el puente, eh, eh, perdón, los dos hemisferios cerebelosos del lado derecho y del lado izquierdo de la imagen, los dos lóbulos occipitales. Esto, cada uno tiene un punto, a excepción del mesencéfalo y el puente, que tiene 2 puntos. ¿Esto para qué nos sirve? Pues porque lo que nos hemos dado cuenta con esto es que un puntaje mayor o igual a 8 sugiere un buen pronóstico neurológico, con una probabilidad de 2.6 veces más de tener mejor resultado neurológico y de sobrevida de 6.5 veces. No obstante, digámoslo así, el punto de corte que se ha elegido en los estudios para definir hacer algún tipo de tratamiento es 6. ¿Qué otras imágenes vamos a utilizar entonces con estos pacientes? Entonces, podemos utilizar el angioTAC o la resonancia magnética de encéfalo. ¿Qué ventajas o cómo vamos a comparar estas dos cosas? Entonces, el angioTAC desafortunadamente tiene una baja sensibilidad para valorar el área de isquemia, 33%, ¿cierto? O sea, no mejora definir cuál es el área que está isquémica, pero sí tiene una buena sensibilidad y especificidad para definir cuál es la oclusión de los grandes vasos y definir cuál es pues para poder definir el tratamiento endovascular de estos pacientes, inclusive mucho mejor que la resonancia. Incluye, además de la circulación intracraneana, también podemos ver la circulación extracraneana, lo cual pues nos permite definir otros tipos de tratamientos. Y lo otro que podemos decir es que
es un estudio que está más disponible y que se puede realizar rápidamente después de la tomografía de cráneo simple, ¿cierto? No hay que trasladar al paciente a otro lugar, sino que ahí mismo en el tomógrafo donde le estamos haciendo el TAC simple, pues le hacemos el angioTAC. Por otra parte, la resonancia de encéfalo, pues lo que nos va a permitir es definir en la difusión la probabilidad del edema citotóxico que se observa como una señal hiperdensa tempranamente, desde los 30 minutos del inicio de los síntomas. Entonces nos permite definir rápidamente que evidentemente el paciente sí tiene una lesión isquémica, ¿cierto? Que está sufriendo de una hipoperfusión en un área cerebral. Hay con una sensibilidad del 83% y una especificidad del 93% en ACV de fosa posterior, que es mucho mejor que los otros, que el angioTAC, ¿no es cierto? Y también podemos ver en la secuencia del FLAIR si hay una señal hiperintensa, sugiere que la lesión ya ha progresado, que ya ese territorio cerebral no es viable y se presenta principalmente entre las 3 a 6 horas del inicio de los síntomas. Y eso nos permite de alguna manera definir el tratamiento, si vamos a hacer tratamiento con trombolisis o no, como ya les voy a mostrar más adelante. También se puede realizar angiografía por resonancia, que es equivalente al angioTAC, para definir la evidencia de obstrucción de los grandes vasos, pero los valores de sensibilidad y especificidad son un poquito más bajitos. Entonces, ¿para qué más nos sirve entonces el angioTAC? ¿En qué otra condición podemos utilizar el angioTAC? Entonces, este es un estudio observacional unicéntrico retrospectivo, un estudio de 21 pacientes en los cuales ellos quisieron definir cuál era el valor para pronosticar la evolución de los pacientes con ACV de fosa posterior. Entonces, eran pacientes con ACV de fosa posterior llevados a terapia endovascular y lo que ellos quisieron ver era cómo con unas indicaciones o con unos valores, digámoslo así, de la imagen, podían definir a qué paciente le iba a ir mejor en la terapia endovascular con respecto a la funcionalidad a los 3 meses. Y ellos lo que encontraron era que los pacientes en los que en la tomografía, en el que el angioTAC podían ver una arteria comunicante posterior permeable, si la podían ver bilateralmente, la probabilidad de buen desenlace neurológico era del 73%, mientras que si solo tenía una comunicante posterior permeable, pues la probabilidad de que le fuera bien era del 0% y eso era estadísticamente significativo. Entonces, también nos sirve para definir a los pacientes que vamos a llevar a terapia endovascular, a qué paciente le va a ir bien o a qué paciente no le va a ir bien cuando tiene una ACV de fosa posterior. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que vamos a hacer con nuestros pacientes? Pues el tratamiento básicamente es tratamiento, las medidas generales de soporte, manejo de la vía aérea en quienes tienen alteración grave de la conciencia. El objetivo es mantener una saturación de oxígeno por encima de 94% para permitir un buen metabolismo celular cerebral, corregir la hipotensión y la hipovolemia, y esa es una recomendación grado 1 que se deriva de recomendación de expertos, pero que es una recomendación grado 1 en las guías del 2018, las guías de ACV del 2018, mantener una presión arterial sistólica menor de 185 y una diastólica menor de 105 si el paciente va a ir a terapia de trombolisis, o de lo contrario, pues mantener los niveles son 220, 120. Tratar previamente los episodios, tratar preventivamente los episodios de hipertermia, pero no, todavía no hay datos clínicos que sugieran que en ACV se indique la hipotermia terapéutica, y mantener una glucometría entre 140 y 80 y prevenir la hipoglicemia, que es de las cosas que más lesiona el tejido cerebral. Entonces, ahora sí, pues como a lo que es como más llamativo, más importante de la charla, es definir entonces cuáles son las indicaciones que tenemos para la revascularización de estos pacientes. La primera entonces vamos a hablar de trombolisis. Entonces, el primer estudio que les voy a mostrar es este estudio que se llama el LECAS-3, es un estudio publicado en el 2008. Este estudio fue el que nos dijo que los pacientes les podíamos hacer trombolisis después de hasta las 4.5 horas. Antes de este estudio no había una evidencia fuerte
sobre la trombolisis después de 3 horas. Este estudio es un estudio aleatorizado, multicéntrico, 821 pacientes. Eh, Estos pacientes eran pacientes entre 18 y 80 años con ACV isquémico que llevaran con síntomas menos de 4.5 horas, y ellos lo que querían evaluar era si en estos pacientes se les podía, pues podíamos darle alteplasa a estas dosis que son las que utilizamos normalmente, 0.9 miligramos por kilo, el 10% en bolo y el resto colocarlo en 1 hora, y lo compararon con placebo, y ellos lo que encontraron fue que hubo un resultado neurológico excelente, que para ellos era una escala de una escala de ranking modificada entre 0 y 1, eh, eh, con un OR de 1.42, o sea, había una mejoría relativa en el 42% de los pacientes cuando utilizábamos el alteplasa, y esto fue un resultado estadísticamente significativo con un NNT, pues con un número necesario a tratar para lograr este efecto de 14, y esto fue a favor del alteplasa. Revisaron obviamente los resultados de seguridad, encontraron una disminución de mortalidad del 20%, una disminución relativa del 20%, pero no fue un resultado estadísticamente significativo, y sí con un aumento de la probabilidad de sangrado, con una probabilidad relativa de 73%, uno R de 1.73, pero con un número necesario a dañar de 11, por lo cual, pues basados en este estudio, la recomendación actual es que todos los pacientes con ACV se puedan, pues puedan ser tratados con trombolítico en caso a la llegada al hospital rápidamente, antes de las 4.5 horas. Entonces, dado eso, la guía del 2018 recomienda el tratamiento para los pacientes en este tipo, en este tiempo, digámoslo así. Sin embargo, no hay representación en este estudio, no hay representación de pacientes con ACV de la circulación posterior. O sea, en este estudio no dicen si había, no es que no pudieran haber, sino que ellos no describen si habían pacientes con ACV de fosa posterior, entonces nos quedamos sin decir eso. Hay estudios previos que muestran resultados similares, estudios con menor calidad, digámoslo así, por ejemplo el estudio NINS, que es un estudio de 1995 en el cual había más o menos un 5% de pacientes de circulación posterior, y pues en el grupo grande se encontró que había beneficio para este tratamiento, por lo cual pues hasta el momento es una recomendación de la guía realizar trombolisis por lo menos en los 4.5 horas. Entonces, ¿qué tenemos de circulación posterior? Entonces tenemos este estudio, este estudio se llama el BASICS, es un estudio, realmente es un estudio observacional prospectivo, de 592 pacientes. Los pacientes eran mayores de 18 años con ACV agudo y una oclusión de la arteria basilar demostrada obviamente por angiotomografía o por angioresonancia. Ellos preestratificaron estos pacientes en pacientes con deterioro grave, con deterioro neurológico grave o deterioro leve a moderado. El manejo médico que ellos proponían era, o la comparación fue hacer manejo antitrombótico solo, que era anticoagulación, aspirina, a algunos grupos de pacientes les colocaban inhibidor de la P2Y12, versus hacer trombolisis sistémica, trombolisis sistémica, era manejo antitrombótico más trombolisis sistémica versus el manejo solamente con, ellos compararon los tres grupos, manejo antitrombótico solo, trombolisis sistémica o trombolisis intraarterial, digámoslo así. Y en el grupo de la trombolisis intraarterial también estaba electivo hacer el manejo endovascular del paciente con los diferentes métodos que hay para el manejo endovascular, ¿cierto? Ellos que encontraron que no hubo diferencia estadísticamente significativa entre los esquemas de manejo. Obviamente les fue mejor, pues hubo una tendencia a que les fue mejor a los pacientes a los que se les hizo trombolisis sistémica cuando se compararon solamente con los pacientes a que se les hizo manejo médico estándar, digámoslo así, ¿no es cierto? Y también pues se presentó igual en los pacientes que se les hizo terapia endovascular
con respecto a los pacientes que solamente se les hizo manejo médico estándar, pero esos resultados no fueron estadísticamente significativos. Y cuando compararon los dos grupos de trombolisis sistémica versus terapia endovascular, que principalmente eran pacientes con trombolisis intraarterial, pues pareciera que fue mejor la trombolisis sistémica, pero tampoco fue estadísticamente significativo. Probablemente tenga que ver con los tiempos de realización de estos tratamientos, porque los pacientes que tienen, que son electivos para la terapia endovascular, pues son pacientes que se pueden ir hasta 24 horas. Eso realmente pues no está muy fundamentado, como más adelante les voy a mostrar, pero eso es lo que se utiliza, o esos son los protocolos que se realizan, que es utilizar terapia endovascular hasta 24 horas, mientras que la trombolisis sistémica pues sí guardó la recomendación de que fuera tempranamente, ¿cierto? Otro estudio, eh, este estudio compara cuáles son los beneficios de la trombolisis en pacientes de la circulación, de ACV de circulación posterior versus los pacientes que tienen ACV de la circulación anterior. Todos sabemos pues que los pacientes con ACV de circulación anterior tienen evidencia múltiple, clara, más o menos 8 estudios aleatorizados que muestran el beneficio de la trombolisis temprana, ¿no es cierto? En este estudio quisieron comparar estos dos grupos de pacientes. Realmente esto fue pues, un estudio observacional prospectivo multicéntrico, fue un estudio suizo. Ellos alcanzaron a recoger 892 pacientes. Estos pacientes recibieron alteplasa entre 4.5 horas del déficit neurológico, tal como se describía, como se describe en el ECAS-3, y compararon pues los efectos del ACV de la circulación posterior y anterior. ¿Y qué encontró esta gente? Pues bueno, que con respecto a hemorragia sintomática como un efecto adverso de la trombolisis, se presentaron más en el 5% de los pacientes de la circulación anterior, pero en la circulación posterior no hubo ningún caso, y eso fue estadísticamente significativo, como lo subrayo acá. Con respecto a mortalidad, se observa que hubo una mortalidad de la circulación anterior del 13%, mientras que de la circulación posterior solamente el 9%, que no fue estadísticamente significativo, pero que sí marca pues como una tendencia bastante importante a que la trombolisis en la circulación posterior parece ser más beneficiosa pues, que en la circulación anterior, aunque probablemente los fenómenos fisiopatológicos y la anatomía hagan que sea diferente el efecto del medicamento, pues eso cree uno. Eh, y eso pudiera explicar de alguna manera también este efecto, pero sí muestra como algún grado de seguridad de la trombolisis en los pacientes con circulación posterior, ¿no es cierto? Resultados favorables, que ellos lo midieron con, un, con una escala de ranking modificada entre 0 y 2, que se presentó en el 66% de los pacientes versus de la circulación posterior versus el 46% de la circulación anterior. Entonces parece que con que les va a mejorar a estos pacientes, y basados en eso, pues entonces todos hemos aceptado que la trombolisis en ACV de fosa posterior, pues es una intervención adecuada y que pues nos puede ayudar a nuestros pacientes. ¿Qué otros estudios hay? Entonces, solamente 4.5 horas. Hay otros estudios que hablan de extender ese tiempo. Entonces, este es un estudio, el primer estudio, un estudio del 2019, se llama el Extended. Este estudio cogió pacientes con, con ACV entre 4.5 horas y 9 horas de evolución, que tuvieran un ranking modificado previo menor de 2, que tuvieran un mismatch, ¿cierto? Imágenes de perfusión que mostraran que había tejido viable por lo menos del 20%, con un volumen de tejido viable mayor de 10 milímetros y con un core, o sea, con una zona ya de infarto no recuperable que fuera menor de 70 mililitros. Ellos llevaron a los pacientes a hacerles trombolisis hasta 9 horas o darles solamente placebo, y lo que encontraron fue que evidentemente hubo una mejoría en el estado neurológico posterior. Ellos lo dividieron como un estado neurológico excelente con un ranking de 0 a 1, y encontraron que era más probable que uno tuviera eso en un 44% de forma relativa en los pacientes con alteplasa, y eso fue un resultado estadísticamente significativo. Por eso
pues la tendencia actual, más que contar las horas que lleva el paciente con los síntomas, es definir por medio de imágenes de perfusión si hay tejido viable para poder realizar el tratamiento de la trombolisis. Desafortunadamente, en este estudio tampoco describen si hubo pacientes que tuvieran ACV de la circulación posterior. Otro estudio que tiene tendencia a aumentar el tiempo de la trombolisis es este estudio llamado Wake Up, publicado en el 2008. Es un estudio pues principalmente de ACV del despertar, que como sabemos nos queda la duda de cuándo fue que empezaron los síntomas. Entonces, en ese sentido, es difícil tomar la decisión de iniciar la trombolisis. Lo que se hace entonces, lo que ellos hicieron fue hacer trombolisis con alteplasa, dependiendo de si había una zona adecuada, eh, una zona adecuada para reperfundir, ¿cierto? Si había un mismatch adecuado. Ese mismatch lo calcularon por medio de una resonancia de encéfalo, de modo que pudiera haber una diferencia importante entre la difusión, entre las imágenes de difusión, y que no hubiera representación de esa lesión en el FLAIR, ¿no es cierto? Eh, que nos habla pues de que esa zona todavía es, de que esa zona todavía es viable. En este grupo, afortunadamente, sí hubo pacientes de ACV posterior, que eran más o menos el 4.8% de la muestra, y lo que ellos encontraron fue que el ranking modificado excelente se presentó en el grupo de intervención en 61%, en 61 veces, en 1.61 veces más que en el grupo al que le dieron placebo. Esto fue un resultado estadísticamente significativo y entonces sugiere que también podemos hacer trombolisis sistémica en pacientes con ACV del despertar de fosa posterior que tengan una resonancia disponible, que no tengan todavía representación en el FLAIR de la lesión cerebral. Entonces, básicamente esta es la evidencia que tenemos en trombolisis. En algunas revisiones de tema encontré que estos pacientes, algunos pacientes, principalmente los pacientes con oclusión de la arteria basilar, pudieran ser llevados a trombolisis hasta 24 horas después, pero solamente son como una descripción de unos casos o unas series de casos en los cuales describen que a los pacientes les puede ir bien, pero realmente pues esto no está contemplado en la literatura como tal, y en general uno pudiera definir que estos pacientes pueden ser electivos después de 9 horas o después de 6 horas, pues pudieran ser electivos más bien de otros procedimientos como la terapia endovascular. Entonces, ¿qué hay de terapia endovascular? Entonces, lo primero que tenemos que mirar es la recomendación que hay que hay en las guías del 2018. Ellos dicen, vea, es razonable, es razonable que hagamos una terapia endovascular en los pacientes que están entre las primeras 6 horas, que puedan tener una oclusión proximal de las arterias cerebrales anteriores o de las arterias vertebrales o de la basilar o de las arterias cerebral posterior, ¿no es cierto? Y ellos se basan principalmente en este estudio lo llaman el SARIS, es un estudio realmente como es un estudio de tercera fase de la FDA, pero es un estudio bastante pequeño. Es un estudio con 20 pacientes con oclusión de la eh, con ACV, con una oclusión proximal. eh, Estos pacientes tenían un core, eh, un core de la lesión que era menor de un tercio de la lesión, ¿cierto? O sea, que la zona isquémica fuera menor de un tercio de la lesión que probablemente era viable o del tejido que era viable, que llevaran menos de 8 horas, que tuvieran un NIS por lo menos mayor de 8, y lo que hicieron ellos fue llevarlos a terapia endovascular con stent. Lo que ellos querían probar era vascular con colocación de los stent en esas arterias intracraneales, pero proximales, y lo que ellos encontraron fue que el 60% de los pacientes tuvieron una reperfusión TC3 y el 40% tuvieron una reperfusión TC2. Todos los pacientes reperfundieron
con unos buenos resultados, pues digámoslo así, después del procedimiento. Estas recomendaciones de la guía son recomendaciones pues basadas en comentarios de los expertos con una calidad de la evidencia bastante regular, pero la vamos a desarrollar, aunque después de esta guía se han producido algunos otros estudios que nos pueden ayudar a definir qué vamos a hacer con estos pacientes. Entonces, el primer estudio que les voy a mostrar es este estudio BEST. Es un estudio, es es un RCT, un estudio realizado en 24 centros de atención de China. Eran centros que tenían, digámoslo así, un entrenamiento previo, tenían que realizar por lo menos 30 procedimientos de terapia endovascular al año. Entonces, pues, digámoslo así, que tenían una, un entrenamiento y una experiencia y una experticia ya probada, digámoslo así. Ellos encontraron, este estudio se componía de 131 pacientes inicialmente, pero desafortunadamente lo terminaron tempranamente con 28 pacientes del lado de la terapia endovascular y 21 pacientes del otro lado de la terapia estándar. Como era un estudio de puerta abierta, open label, entonces lo que pasó fue que mientras que realizaron el estudio en estos centros, en estas instituciones, pues reconocer los beneficios que tiene la trombectomía en los estudios extrapolados de la circulación anterior y también en los resultados que iban encontrando en los primeros pacientes que tenían acá, pues entonces lo que hicieron fue que los médicos le hicieron trombectomía, pues le hicieron manejo endovascular a la mayor cantidad de los pacientes y entonces en ese sentido por eso suspendieron el estudio. Estos pacientes entonces eran adultos con ACV agudo compatible con una oclusión de la arteria basilar o de la arteria vertebral distal del segmento pues, B4, confirmado por angiotac o angiografía por resonancia, y que llevara síntomas menores de 8 horas. Ellos lo que hicieron fue darles terapia endovascular más terapia estándar, y el grupo control era solamente darles terapia estándar sin terapia endovascular. ¿Qué encontraron ellos? Pues que había un ranking modificado de 0 a 3, que es un resultado pues bueno a moderado a 90 días, mejor para el grupo de la terapia endovascular con un OR de 1.74, pero que desafortunadamente ese resultado no fue estadísticamente significativo. Con respecto a la mortalidad, encontraron que hubo una disminución del 20% de forma relativa, que tampoco era estadísticamente significativo, pero pues hace parte del arsenal de los estudios que tenemos para mostrar sobre los efectos y lo que se ha hecho en el mundo sobre trombectomía en circulación posterior, por lo menos en la circulación vertebrovascular. Los pacientes, también tengo que mencionar que estos pacientes, la principal causa de exclusión fue que estos pacientes, que los pacientes tuvieran efecto de masa cerebelosa o hidrocefalia. A esos pacientes no les realizaron terapia endovascular. El 89% de esos pacientes tenían oclusión basilar más que de la vertebral. Este otro estudio es un estudio de cohorte no aleatorizado, pero es un estudio bastante grande, 829 pacientes que escogieron consecutivamente, fueron 47 centros integrales de atención en China. ¿Cierto? Este es el estudio basilar. Ellos en este momento nos presentan este estudio, que es un estudio de cohorte, que es un estudio no aleatorizado, pero ellos en el momento hay un RCT que está en camino, que todavía no lo han publicado. Los pacientes eran adultos con ACV agudo en menos de 24 horas que tuvieran oclusión basilar identificada por los métodos, pues por las imágenes, por las arteriografías, por tomografía o por resonancia, y lo que ellos hacían era darles terapia endovascular más manejo médico estándar que incluía la trombolisis o darles solamente manejo médico estándar, obviamente que incluía la trombolisis. Y lo que ellos encontraron fue que el, 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 el ranking modificado a los 90 días era de 5 para los pacientes que habían tenido terapia endovascular y de 6 para los pacientes que habían tenido solamente manejo médico. Sabemos que el ranking modificado de 6 es un paciente que está fallecido y el 5 pues es un paciente que está con una condición mínima de la conciencia, o sea, un resultado bastante malo,
Pero cuando ellos hicieron la estratificación por grupos para definir el ranking excelentes o moderados, pues encontraron que los pacientes a los que se les había hecho terapia endovascular, la probabilidad de tener un ranking modificado excelente, o sea, de 0 a 1, era de 4.5 veces más, y ese resultado fue estadísticamente significativo. Además de eso, encontraron que la probabilidad de supervivencia en estos pacientes era mayor, 2.9 veces mayor, y que ese resultado era estadísticamente significativo. Entonces, de ahí, pues podemos pensar que los pacientes que tienen oclusión de la arteria basilar, pues tenemos más tiempo para realizarles la trombectomía o el tratamiento endovascular, aunque los resultados, pues el resultado primario fue un resultado regular, y pues probablemente hayan algunos sesgos con respecto a la, digámoslo así, a la toma de decisiones con este estudio. Un estudio nuevo de circulación posterior, este estudio salió en febrero de este año, es un estudio que quiere mirar el impacto de la trombectomía en la arteria cerebral posterior, en los segmentos distales, principalmente P2 y P3, o sea, después de la emergencia de la primera comunicante de la arteria posterior, eh, de la arteria comunicante posterior, después de eso, ¿cierto? Entonces, lo que ellos hicieron fue que este es un estudio de casos y controles, pero es multicéntrico. Fueron 23 centros de atención entre Estados Unidos, Europa y Asia. Ellos alcanzaron a reclutar 243 pacientes, 143 para terapia endovascular y los otros 100 para manejo médico estándar con o sin trombolisis, que era, digámoslo así, los dos brazos. Eh, y entonces, pues ya les voy a contar. Los pacientes eran adultos con ACV, con oclusión aislada de los segmentos distales de la cerebral posterior, que llevaran 12 horas de síntomas, pues, que llevaran hasta 12 horas de síntomas. Les hicieron terapia endovascular, como la intervención y como lo compararon con el manejo médico estándar que podía tener o no trombolisis. Y ellos lo que encontraron fue que hubo una disminución del NIS de 4 puntos para la terapia endovascular, pero solamente de 2.4 puntos. Y eso era estadísticamente significativo. Desafortunadamente, esto, aunque era el resultado principal para ellos, pues vemos que eso es un resultado secundario, porque normalmente esto lo que habla es de reperfusión temprana, pero no habla de resultados neurológicos tardíos. No obstante, en los resultados secundarios o en los objetivos secundarios de ellos, pues publicaron que el ranking modificado de sus pacientes, un ranking modificado bueno, que era de 0 a 2 a 90 días, lo alcanzaron el 79% de los pacientes en el grupo de la terapia endovascular y solamente en el 72% de la terapia médica estándar, y que eso no fue estadísticamente significativo. Y describen también la mortalidad de 90 días, 11% para la terapia endovascular y 17% para los pacientes con manejo médico, que tampoco fue estadísticamente significativo, pero que es un estudio bastante reciente y demuestra pues la avidez con la que estamos estudiando la posibilidad de tratar más activamente los pacientes con ACV de fosa posterior. Por último, entonces, vamos a hablar de craniectomía descompresiva. Hay muchos estudios sobre craniectomía descompresiva en la circulación anterior. RCTs realmente pocos, hay como 6 estudios. Les voy a mostrar los que me parecen los más importantes de la circulación anterior. Entonces está el Destiny 1, el que llamamos Destiny 1. En ese estudio le indicaron craniectomía a los pacientes menores de 60 años que tuvieran un NIS entre 18 y 20. ¿Qué quería decir 18 y 20? Que podía ser 18 en el paciente en el que el hemisferio que estaba afectado no fuera el dominante. Y si era el dominante, tenía que tener un NIS de 20, ¿cierto? Que además de eso tuviera alteración de la conciencia. Eh, que ellos lo describían como un aumento que podía ser aumento del NIS de un punto o progresión en los niveles de conciencia de somnolencia, estupor y coma, ¿cierto? Eh,
además que tuvieran compromiso de 2/3 del territorio de la arteria cerebral media, y ellos lo que pudieron definir era que había una mejoría en la supervivencia, hasta en el 88% en los pacientes a los que se les realizó cranectomía descompresiva, mientras que a los que no se les realizó, pues la supervivencia solo fue del 45%. Desafortunadamente, los resultados de funcionalidad neurológica de estos pacientes fue igual de malo en los dos grupos, ¿cierto? Todos los pacientes quedaron mal. El estudio Destiny 2 intentó hacer este mismo estudio en pacientes mayores de 60 años con un NIS que fuera un poquito menor. El rango para este grupo era menor de 14 y no encontraron diferencia estadísticamente significativa. Pero como lo que nos interesa entonces es las indicaciones en la circulación posterior, pues el único estudio que he reportado en la literatura es este estudio GASIS de 1992. Ellos intentaron estandarizar el procedimiento para los pacientes con infarto cerebeloso extenso, que digámoslo así es como la indicación principal, pero realmente no fue posible definir los grupos porque lo que hicieron fue que en la institución en donde se realizó, los médicos elegían hacer la, la, la cranectomía descompresiva más por los criterios clínicos que digámoslo así, por la estandarización del estudio. Lo que ellos describen es que el factor predictor, el factor predictor de mal pronóstico más importante para ellos fue la reducción del nivel de conciencia con un R de 2,8%. Y el criterio para realizar la cranectomía descompresiva en la mayoría de los pacientes fue un infarto cerebeloso grande con efecto de masa subsiguiente, seguido de una hernia transforaminal del tronco encefálico e hidrocefalia, que ellos describen que es el principal objetivo de la terapia quirúrgica. Hasta el momento no hay estudios RCT con respecto a este tema de cranectomía descompresiva, y teóricamente pues es muy digámoslo así, es muy de la pericia del clínico y del especialista quirúrgico definir qué paciente se nos va a complicar probablemente por deterioro del estado neurológico rápidamente, por los signos clínicos de hipertensión y herniación, y en ese sentido pues hacer el tratamiento quirúrgico temprano pues va a disminuir los riesgos en estos pacientes. Describen también en este estudio que de 54 pacientes que tuvieron, más o menos el 55% de los pacientes tuvieron una mejoría neurológica importante. Los pacientes quedaron con buena condición neurológica después de, esta, después de realizar este procedimiento. ¿Cuáles son las conclusiones entonces de esta revisión? Pues lo primero hay que decir que identificar los pacientes con ACV de fosa posterior a veces es complejo porque hay una gran variedad de síndromes clínicos que se presentan en esta condición médica, pero que una valoración minuciosa eh, puede ayudar a localizar la lesión e iniciar el manejo prontamente. Entonces tenemos que afilar el examen físico para poder encontrar los signos clínicos de lesión de fosa posterior, de las estructuras de la fosa posterior, para poder empezar el tratamiento rápidamente. Aunque muchas recomendaciones derivan de los estudios de la circulación anterior, debemos pensar en trombolisis hasta las primeras 4,5 horas de iniciados los síntomas, en caso de presencia de tejido cerebral, bueno, en todos los pacientes, ¿cierto? Y en caso de tejido cerebral viable, pues podemos extender este tiempo según las indicaciones de los estudios Extended y Wake Up, según sea el caso. La trombectomía mecánica está indicada hasta 24 horas después de iniciar el cuadro clínico, aunque los estudios, el estudio basilar fue el que habló de 24 horas, los otros estudios están hechos en las primeras 8 horas, pero es aceptado que las lesiones de la arteria basilar son unas lesiones que tienen un alto riesgo de muerte, aproximadamente entre el 65 y el 70%, y el deterioro neurológico es bastante grave, las complicaciones neurológicas del paciente son bastante graves. Entonces, en ese sentido, pues vale la pena pensar que uno pudiera darle más tiempo, así la evidencia no sea tan significativa, a realizar un procedimiento endovascular para disminuir, pues para lograr algún efecto en estos pacientes. Aunque no hay evidencia suficiente sobre la utilidad de la cranectomía en la fosa posterior, un reporte de casos sugiere que hay mejoría en la sobrevida en el paciente con deterioro de la conciencia
y con infartos cerebelosos grandes y con herniación transforaminal, y pues creería que yo creo que esos son los pacientes en los que se debe realizar. Esa es lo que les traje para hoy. Ya pues abrimos en este momento el tiempo para sus intervenciones y sus preguntas y les agradezco mucho. Gracias, Santiago. La craniotomía descompresiva es supremamente útil en estos pacientes. Siempre evitan por lo general evitan la muerte y mi impresión es que el tallo cerebral aguanta más que las otras estructuras del cerebro y uno muchas veces está muy desanimado porque encuentra infartos del tallo, pero la evolución de los pacientes no es tan mala. Yo le quería preguntar a Jorge qué experiencia tienen con infartos del tallo después de 4 horas y media. Jorge Pulgarín, si está conectado. Sí, buenos días a todos. Profe, pues Santiago acaba de hacer una muy buena revisión de toda la literatura, pero yo le voy a hablar de la experiencia que tenemos nosotros en los 15 años que tenemos con el programa de SB. Y lo hemos discutido mucho con los neurólogos y los neuroradiólogos. Definitivamente, eh, esto es una enfermedad completamente diferente, o sea, no hay casi ninguna semejanza entre la circulación anterior y posterior en ninguno de los aspectos. En la clínica, la mayoría de los pacientes o la mitad de los pacientes de circulación posterior vienen con síntomas previos, como lo dijo Santiago, a diferencia de la circulación anterior, que casi ninguno viene con síntomas previos. Son pacientes que vienen 2 o 3 días antes enfermos con síntomas parciales y de un momento a otro tienen un deterioro súbito, es decir, se establece el infarto definitivo. Y al contrario, el 20% de los pacientes que tienen una IT en circulación anterior desarrollan infarto tardíamente, pero casi el 50% de los pacientes que tienen AIT de circulación posterior van a desarrollar infarto, son pacientes en alto riesgo. Eso en cuanto a la clínica. En cuanto al diagnóstico, el TAC, Santiago también lo mostró, el TAC no sirve. Es difícil para nosotros muchas veces ponernos de acuerdo en un ASPET en circulación anterior. En circulación posterior, el ASPET de fosa posterior eso está muy bien descrito, pero eso es casi inaplicable, porque de hecho muchos de nosotros vemos TAC a diario y en el mesencéfalo o en el tallo o en el puente le vemos infarto, ¿cierto? Aparentemente hipodensidades. Entonces, ese ASPET que está mostrando Santiago, ese ASPET es muy, muy complejo de hacer. Entonces, prácticamente que los infartos de circulación posterior tienen que tener resonancia. En cuanto al tratamiento, la pregunta suya, nosotros sí estamos haciendo tratamiento e inclusive hasta, primero, analizamos los pacientes que le hicimos tratamiento en las primeras 6 horas, que supuestamente ahí no debería haber ninguna controversia. Es decir, la literatura dice que en todos los pacientes que tengan menos de 6 horas hay que hacerles tratamiento. Pero nosotros, ¿qué vimos? Que solamente salen con buen ranking el 20%. Se desconectó Jorge. Yo también le quiero hacer una aclaración pues a Santiago y al grupo, y es que la craniectomía descompresiva en la fosa posterior es útil inclusive en pacientes adultos mayores, porque recordemos que la craniectomía descompresiva en el infarto supratentorial está indicada en pacientes menores de 60 años, pero en este tipo de infartos de la fosa posterior, la edad no es un factor en contra del buen resultado. Profe, qué pena, me fue la ¿Es? señal. Hola Jorge, dale. No, les decía que en circulación posterior definitivamente hay que hacer resonancia y les decía lo mal que nos ha ido a nosotros, profe. O sea, nos ha ido mal en los pacientes que tienen menos de 6 horas. Solamente estamos sacando funcionales el 20% de los pacientes. A diferencia de la circulación anterior, que estamos sacando funcionales
el 50 o sea, hasta 70% de los pacientes. Y nosotros analizamos cuál es la razón. Eh, con los neuroradiólogos pudimos ver que es que en circulación anterior muchos de los o sea, muchos de los infartos en la difusión revierten. Es decir, el core que dábamos, supuestamente que el core era lo que ya estaba infartado y que no había nada para hacer, lo que nosotros tratábamos era la penumbra, eso es falso. Muchos de los pacientes de circulación anterior mejoran porque el core también revierte, pero en la circulación posterior no revierte. Y eso es básicamente porque la funcionalidad de la circulación anterior son los somas neuronales, los cuerpos neuronales. En cambio, en la circulación posterior son los axones. Es decir, axón que tenga restricción a la difusión es un axón que nunca más se va a recuperar, a diferencia de la neurona, cuerpo neuronal que tenga restricción a la difusión, posiblemente sí se va a mejorar. Y entonces, en resumen, nosotros sí hacemos tratamiento endovascular a esos pacientes, pero no porque les vaya bien, sino porque, como lo dijo Santiago, les va extremadamente mal a los que no tratamos. Ese es como el resumen. Gracias, Jorge. Otra cosa interesante es que uno tiene la impresión de que a la ACV fosa posterior le va mejor, pero realmente es que el paciente recupera la conciencia completamente, pero queda con muchas limitaciones muy graves. Entonces, digamos que eso es un resultado favorable para la familia, aunque el paciente quede muy limitado, porque es que en una CD de la cerebral media, por ejemplo, una fascia es una tragedia. Entonces, a mí me parece que cuando el paciente no muere, tiene una evolución, digamos que mejor porque su conciencia está buena, aunque el resultado motor es muy malo. No sé si estás de acuerdo con eso. Claro, eso es completamente cierto, profe. Eso eh, es, nosotros tenemos que hacer tratamiento a los pacientes y nosotros hemos debatido mucho. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en neurocirugía, ustedes nos enseñaban a nosotros, o digamos la literatura decía que los traumas raquimedulares cervicales altos había que tratarlos, pero nosotros aprendimos que todos esos pacientes con traumas raquimedulares, la experiencia de ustedes decían que tarde o temprano iban a fallecer. No sé si usted se acuerda de eso, ¿cierto? Cuando la época de que había tanto trauma, esos pacientes terminaban falleciendo todos. Lo mismo pasa en la circulación posterior, en la infarto de circulación posterior. Esos pacientes les va, les, te salen, terminan vivos con unos déficits tan grandes que cuando los vemos, cuando le hacemos el seguimiento a los 3 meses, todos los pacientes han fallecido, profe. Ok, muchas gracias, Jorge. ¿Algún otro comentario? Buenos días, Julián Andraus, médico general de la Fundación Universidad del Norte y candidato a presentar el examen en especialidad de neurocirugía de su universidad, profe. Es una pregunta desde el punto de vista neuroquirúrgico. Hay un artículo del 2018 con una revisión retrospectiva de una muestra pequeña de 11 pacientes con ACV de fosa posterior, en el cual los pacientes deterioraban el Glasgow unas cuantas horas posterior al ingreso, ingresaban más o menos en 13 y llegaban a 9, con lo cual eran llevados a cranectomía descompresiva, y ellos hablaban de que también no solamente le realizaban la cranectomía descompresiva, sino que hacían la resección del tejido cerebeloso macroscópicamente afectado, lo cual evidenciaban que asociado a esto y una derivación ventricular externa mejoraba la sobrevida del paciente y disminuía el riesgo de hidrocefalia posterior al evento. No sé qué experiencia tengan ustedes y me preguntaba hacia allá, o sea, qué experiencia tienen ustedes en cuanto a lo que ellos llamaban el strokeectomy del tejido macroscópicamente afectado. Muchas gracias. Oye, Julián, muy interesante tu pregunta. Lo que nosotros hacemos siempre es las tres cosas que dijiste. Primero hacemos una cranectomía, luego resecamos todo el tejido
cerebeloso, y por seguridad dejamos una derivación ventricular externa. Porque estos pacientes, cuando hacen edema cerebral, comprimen el cuarto ventrículo, y la causa de la muerte casi siempre va a ser por hidrocefalia. Entonces, lo que nosotros hacemos es, además de la craniectomía y la resección del cerebelo infartado, colocamos un catéter de derivación externa, pero por seguridad, por si el edema progresa o si la descompresión del tejido infartado no fue suficiente para que el paciente no haga crisis de hipertensión endocraniana. Esa derivación externa la dejamos cerrada, pero midiendo la presión intracraneana. En el momento que la presión intracraneana supere los 20 centímetros de agua, abrimos la derivación y tomamos una escanografía, un TAC, para ver si hay oclusión del cuarto ventrículo. Usualmente, cuando hacemos una craneectomía bien hecha, no tenemos problema con la hidrocefalia, pero como te digo, siempre dejamos el catéter de derivación ventricular externo y lo dejamos aproximadamente unos 5 o 7 días hasta que se resuelva el edema cerebral. Muchas gracias, profe. Eduardo Cortés está por ahí, profe, ¿o no? Eduardo, no lo veo, no está. Pues que yo quería preguntarle a él, bueno, o si no ustedes me pueden responder, es, los neurocirujanos pediatras no creen en la derivación externa en la patología de fosa posterior, porque ellos dicen que tanto la medición de presión, la medición de la presión no refleja en realidad lo que está pasando. ¿Ustedes qué opinan de eso? De hecho, muchas veces ellos colocan medición de presión tanto supra como infratentorial. Aquí el doctor Rubén nos va a contestar. Profesor, buen día. Sí, lo que pasa es que contenido del intracraneano se divide por el tentorio y entonces las presiones tanto supratentorial como infratentorial son totalmente diferentes. Entonces, medir la presión supratentorial con un catéter de derivación, medirle una PIC, realmente no estamos obteniendo el resultado que se ve o las presiones que normalmente son toleradas por la fosa posterior. Por eso la gran mayoría, lo que están utilizando ahorita es hacer la tercer ventriculostomía endoscópica, y si están haciendo, por ejemplo, una resección o tienen un edema, lo que hacen es tratar de cuidar que no se vaya a ir sangre, mucha sangre al espacio ventricular. Sin embargo, en el contexto de infarto de la fosa posterior, hay unas clasificaciones muy antiguas que nos miraban cómo está el clivus con respecto al mesencéfalo. Esto nos dice si se beneficia o no de una derivación externa, una derivación, o si se beneficia más bien de una craniotomía descompresiva. Porque a veces los pacientes presentan un deterioro neurológico, pero no es derivado a una hidrocefalia, sino es derivado directamente a la compresión que está ejerciendo el edema de la fosa posterior del tallo sobre el clivus. Entonces usted ve que estos pacientes, aunque usted les haga la derivación, igual el deterioro neurológico sigue presente. Entonces, lo que normalmente hacemos es tomar las medidas de 2.5 en pequeños, menores de 12 años, por 5, o en los adultos tomamos medidas de 3 por 5, con lo cual en la craniotomía descompresiva suboccipital garantizamos que no exista una tosis del cerebelo. Es como el riesgo de hacer una craniotomía gigante. Lo otro con respecto a esto es que pues, no utilizamos catéteres de derivación de presión intracraneal a nivel de fosa posterior. Incluso los que existen en el mercado son muy poquitos y los utilizan como en estudios pues, como de seguimiento. Pero realmente práctico no lo usamos. Gracias, colega. Doctor Ignacio, Adelante, Juan hay Felipe. buenos días, hay otra condición adicional que se han descrito y que muchos neurocirujanos, digamos, se pegan de eso para no poner la derivación ventricular externa por punto de Kocher, es los casos reportados de herniación transtentorial, pero ascendente.
por ese cambio de presión, al poner, usted puede herniar el cerebro hacia arriba por ese cambio de presión abrupto y, por ejemplo, me atrevo a decirlo, con el doctor Cortés, digamos, nos reservábamos mucho poner esa derivación en esos ACV isquémicos de fosa posterior por ese motivo especial, ¿listo? Porque él había tenido casos de eso, pues que es la muerte del paciente. Bueno, pero yo creo que no puede quedar en el auditorio que la derivación externa no sirve porque salva las vidas, salva vidas. Entonces, la herniación hacia arriba es rara y la herniación hacia abajo es de todos los días. Entonces, yo creo que lo más importante es descomprimir la fosa posterior y quitar todo el tejido que está necrosado.